Gracias por continuar con nosotros en Directo América de France 24. Revisemos los titulares de la jornada. En el 17º día de multitudinarias protestas en Irán, tanto en contra como a favor de la revolución islámica y la crisis económica, organizaciones de derechos humanos han podido comprobar entre 700 y 2.571 muertes, aunque advierten que podrían superar las 6.000. Funcionarios iraníes hablan de 2.000 muertos. La Casa Blanca será escenario de una reunión entre el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia. El encuentro ocurrirá después de que esta mañana Donald Trump asegurara que el control de su país es vital para el sistema de defensa antiaérea. El gobierno encargado de Venezuela afirmó que desde diciembre ya fueron liberados cerca de 400 presos opositores, entre ellos ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, es un número que contrasta con el de ONGs como Foro Penal, que aseguran que las liberaciones no superan las 56 de un total de 803 presos del chavismo. El gobierno de Emmanuel Macron anunció que Francia abrirá un consulado en Groenlandia como respuesta al aumento de las amenazas de Donald Trump de querer anexionarse la isla ártica. Lo vemos en minutos en Directo París. Iniciamos en Irán. Cuando se cumplen 17 días desde que el 28 de diciembre iniciaran las protestas en el país persa contra la crisis económica y la violación de derechos humanos, el número de víctimas mortales por la represión de los cuerpos de seguridad contra la ciudadanía no es claro. Organizaciones de derechos humanos como Iran Human Rights y Rana han podido comprobar entre 700 y 2.571 muertes respectivamente, aunque advierten que podrían superar las 6.000, mientras que funcionarios iraníes hablan de 2.000 muertos. Ampliamos a continuación. Era estudiante, aspirante a diseñadora de moda y ahora es el rostro de la brutal represión de Irán contra la disidencia. Rubina Aminian se había trasladado a Teherán para estudiar diseño textil y de moda. La joven de 23 años participó en una protesta el jueves pasado después de clase. Los amigos que estaban con ella dicen que le dispararon por la espalda y la mataron. Lo siento. I am very angry. Estoy muy enfadado. Estoy triste, pero soy fuerte y solo lloraré cuando el dictador haya caído. After the dictator fall. Tras días de súplicas a sus padres, finalmente se les permitió recuperar su cuerpo, pero las autoridades les prohibieron celebrar un funeral normal. We couldn't have a ceremony until now. Hasta ahora no hemos podido celebrar ninguna ceremonia y no he tenido noticias de mi familia allí desde el domingo pasado y es muy duro. And it's really difficult. Las autoridades temen que estos rostros se conviertan en símbolos de la resistencia. Entre los que se les negó el funeral se encuentran un entrenador de balonmano y dos hermanos que trabajaban en la construcción. Esto es lo que teme el régimen islámico. En los primeros días, los funerales se convirtieron repetidamente en protestas contra el gobierno. Este fue el caso de Jodadat Shirvani, que fue filmado herido durante las protestas y murió poco después. Han aparecido nuevas imágenes de una morgue en la capital que, según grupos de derechos humanos, podría albergar más de 100 cadáveres. Aunque las comunicaciones con Irán han sido severamente restringidas, siguen filtrándose mensajes desesperados. Este es de un manifestante en Isfahán. Estamos sufriendo, estamos agotados. Han matado a todo el mundo. Lo juro por Dios, estoy profundamente entristecido. Hagan oír nuestras voces ante la comunidad internacional. Estamos al límite. El Departamento de Estado de Estados Unidos también ha publicado una fotografía de Urfan Soltani, de 26 años. El manifestante ha sido condenado a muerte. Su ejecución está prevista para este miércoles. La Casa Blanca será escenario este miércoles de una reunión entre el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y los ministros de Exteriores de Dinamarca y de Groenlandia. El encuentro ocurrirá en momentos en los que Donald Trump mantiene firmes sus deseos expansionistas sobre la isla ártica con una ubicación estratégica y rica en minerales y tierras raras. El mandatario republicano no descarta una acción militar en Groenlandia para anexionársela y hace minutos dijo que el control de Estados Unidos sobre Groenlandia es vital para su sistema de
defensa aérea, mientras que el gobierno groenlandés asegura que no quiere tener nada que ver con la Unión Americana y el reino danés condena los chantajes y la presión de Washington sobre el territorio semiautónomo que administra. Aquí los detalles. Es un territorio que Donald Trump quiere apoderarse a toda costa, en nombre, según él, de la seguridad nacional. Actualmente Groenlandia está surcada por barcos rusos y chinos. Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. Y Dinamarca no podrá garantizárnosla, estoy seguro. Sin embargo, Trump ya tiene la posibilidad de reforzar la presencia estadounidense allí, porque Estados Unidos tiene acceso militar garantizado a la isla desde hace 75 años. Su presencia en Groenlandia se remonta a la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Washington obtuvo el derecho a construir bases militares para defender el territorio de posibles agresiones alemanas. Crearon la base de Pituffik, que sigue en actividad hoy en día. Luego, durante la Guerra Fría, Estados Unidos, aliado de Dinamarca en la OTAN, mantuvo su presencia en la isla. Se trata del Acuerdo de 1951. Este acuerdo define las zonas de defensa en las que Estados Unidos puede construir instalaciones y estacionar personal para proteger los lugares. Estados Unidos administra una decena de bases y despliega hasta 6.000 soldados. El objetivo, contrarrestar la amenaza soviética y, en particular, el riesgo de que un misil que se dirija a América del Norte sobrevuele la isla. Tras la caída de la Unión Soviética, la mayoría de las bases se cerraron, pero el acuerdo militar sigue en vigor. El texto se actualizó incluso en 2004. El gobierno local de Groenlandia se convirtió en signatario del acuerdo y Estados Unidos está obligado a consultar e informar a Dinamarca y Groenlandia sobre cualquier cambio significativo en sus operaciones en la isla. En la práctica, las autoridades locales siempre han satisfecho las peticiones estadounidenses. Estados Unidos afirma que necesita Groenlandia para su seguridad nacional, pero el acuerdo vigente, junto con la buena voluntad política que acompaña a su aplicación concreta, hacen que Estados Unidos probablemente podría obtener casi todo lo que necesita en Groenlandia con solo pedirlo educadamente. Por lo tanto, Estados Unidos podría simplemente aumentar el número de soldados en el lugar informando a su aliado, pero sin apoderarse de este territorio, vinculado a la corona danesa desde hace casi 300 años. En medio del aumento de las amenazas de Washington sobre Groenlandia, el gobierno de Emmanuel Macron anunció que Francia abrirá un consulado en la isla ártica. Según informó el ministro de Exteriores francés Jean-Noël Barrot, tendrá lugar el 6 de febrero y con ello el país galo busca estar más presente y dar un mensaje político sobre que Groenlandia no quiere ser gobernada ni adquirida por Estados Unidos. Escuchemos. Para un miembro de la OTAN, esta alianza de seguridad que durante casi 80 años ha unido a Norteamérica con Europa, atacar a otro miembro de la OTAN no tendría sentido. Incluso iría en contra de los intereses estadounidenses y cada vez escucho más voces en Estados Unidos diciéndolo. Por lo tanto, este chantaje debe cesar obviamente. Continuamos en la Unión Americana. Los jueces de la Corte Suprema escucharon los alegatos de la defensa de 2 estudiantes de los estados de Virginia Occidental y de Idaho, quienes buscan revertir la prohibición de esas entidades para que atletas transgénero puedan participar en deportes femeninos. Si bien los jueces no tomaron todavía una decisión, todo apuntaría a que votarán en favor de la medida que se alinea con la orden ejecutiva de Donald Trump para mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos. Más en el siguiente informe. La expectativa crece ante un fallo que podría ser polémico. La Corte Suprema comenzó a evaluar las impugnaciones contra las leyes impuestas por los estados de Virginia Occidental y Idaho que prohíben la participación de atletas transgénero en deportes femeninos. El título 9 y la protección igualitaria deberían permitir que los niños participen en deportes masculinos y femeninos y que las niñas tengan la garantía de saber que estarán seguras en sus espacios, en sus deportes y estarán protegidas por la ley y la Constitución. En tantos círculos de poder parece que se debate si las personas transgénero existen o no, si merecemos o no protección bajo nuestra Constitución y derechos civiles. El debate ha tomado mayor despliegue en los últimos años y se intensificó en febrero del año pasado cuando Donald Trump firmó la orden ejecutiva para mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos y amenazó con suspender los recursos a los programas que reciben fondos públicos si infringen la medida. En las afueras de la Corte, las posturas en favor y en contra de la prohibición se hicieron presentes.
Estos casos son sobre deportes, pero son mucho más que deportes. Se trata de poder y control. Se espera que la Corte emita un fallo para el mes de junio. No obstante, algunas organizaciones están tomando posición a partir del anuncio de Donald Trump, como es el caso del Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense o la Universidad de Pensilvania, que retiró todos los récords y títulos a la atleta transgénero Lia Thomas, ganadora de la División 1 de la NCAA en 2022. En Venezuela sigue la incertidumbre entre los familiares de los considerados presos políticos. Y es que mientras el gobierno encargado de Delcy Rodríguez asegura que han sido excarcelados más de 400 desde el pasado mes de diciembre, la ONG Foro Penal sitúa la cifra en poco más de 50, y eso desde que se anunció el proceso de liberación por la presión de Estados Unidos tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro. En medio de la tensión están los familiares, quienes este martes exigieron al menos una fe de vida de sus detenidos. Aquí los detalles. ¿Quién tiene la razón en Venezuela? La cifra sobre la cantidad de considerados presos políticos liberados ha provocado choques entre el gobierno y la ONG Foro Penal. Caracas asegura que desde el pasado mes de diciembre se han liberado cerca de 400 personas. Si usted quiere ver las listas, se las ponemos a la absoluta y total disposición, y se acercan a 400 personas al día de hoy. Y van a continuar ocurriendo, no porque usted no los pida, sino porque ya lo había anunciado el gobierno bolivariano como un gesto unilateral. Pero la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a los principales líderes de oposición, y la ONG Foro Penal desmienten al gobierno venezolano, asegurando que desde el anuncio se han liberado poco más de 50 personas. Desde el 8 de enero de 2026, momento en el que se anunciaron las excarcelaciones masivas por parte del presidente de la Asamblea Nacional, solo hemos podido confirmar 56 excarcelaciones de presos políticos. En medio de la angustia y la incertidumbre, muchos de los familiares piden ver a sus detenidos y exigen una fe de vida. Exigimos que nos dejen ver a nuestros familiares, que nos dejen visitarlos, que nos dejen pasarles los medicamentos a quienes los necesitan. Y pedimos que de verdad, en el nombre de Cristo, nos den fe de vida de nuestros familiares. Extraoficialmente se cuentan más de 1000 los considerados presos políticos detenidos, entre ellos algunos extranjeros. Este martes el Departamento de Estado informó sobre la liberación de varios estadounidenses. Y en más información de la región latinoamericana, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, comprometió un paquete financiero por $4.500 millones para Bolivia, que se distribuirán entre préstamos de inversión. El gobierno de Rodrigo Paz se enfrenta al escrutinio ciudadano por la reciente eliminación a los subsidios de los combustibles, mientras trata de enderezar una maltrecha economía. Daniela Blandón con los detalles. Una camiseta de la selección boliviana como regalo para amenizar un anuncio que cae como música para los oídos en un país escaso de reservas. Estamos construyendo un paquete de hasta 4.500 millones para el periodo 2026-2028. Es casi 6 veces más que el periodo anterior. Y que marca el regreso del Banco Interamericano de Desarrollo al país sudamericano tras 15 años de ausencia mientras gobernó la izquierda. Hace unos meses atrás, Bolivia cerró una etapa de 20 años de una historia política, de una visión de entender a la institucionalidad como un instrumento no de desarrollo, sino como un instrumento político. Y nosotros, hace pocos meses atrás, como bolivianos, definimos, aquí se acaba ese ciclo. Se espera que casi la mitad de los recursos comprometidos llegue este mismo año, con lo que se busca activar la estabilización económica en sectores como la minería, la agroindustria y el turismo. La crisis económica en Bolivia está marcada por una inflación que cerró 2025 en el 20,4% acumulado anual, una de las más altas de América Latina. También por una escasez que se alimenta de la otra, la de dólares, que se agravó en 2023, y la de combustibles, que se volvió crónica, y que el Ejecutivo de Rodrigo Paz quiere atacar con una muy impopular eliminación de subvenciones presentes desde hace años.
Ahora vamos a Asia. Al menos 31 personas perdieron la vida y más de 60 resultaron heridas en el país después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros en Tailandia. Dicha grúa aplastó el tren que cubría la ruta entre Bangkok y el noreste del país, provocando esta tragedia. Según autoridades tailandesas, unas 5 personas podrían continuar atrapadas entre los vagones del tren. Este accidente se produjo cuando la grúa trabajaba en la construcción de un proyecto ferroviario de alta velocidad entre la capital tailandesa y la ciudad china de Kunming. Es momento de Directo París. Mientras la administración Trump mantiene en firme sus deseos de anexionarse Groenlandia, Francia decide mostrar su apoyo a la isla ártica y Dinamarca, que la administra. En febrero, su gobierno abrirá un consulado en territorio groenlandés. Nos amplía nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, muy buenas tardes para ti. El ministro de Exteriores francés anunció la apertura de un consulado francés en Groenlandia. ¿A qué responde esta decisión? Adelante. Sí, buenos días, buenas tardes aquí en París. Es, como tú lo mencionabas, una señal política, así lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores francés en momentos en que Donald Trump no esconde desde que llegó nuevamente al poder su interés de anexar este territorio que para Estados Unidos es estratégico geográficamente y también porque posee recursos naturales. Hay que decir que el presidente Emmanuel Macron, cuando Donald Trump comenzó con sus declaraciones hacia Groenlandia el año pasado, viajó justamente en junio a esta isla y luego en agosto lo hizo Jean-Noël Barrot, el ministro de Exteriores, y ahí ya comenzó a trabajar en este consulado que abría, como tú decías, el próximo 6 de febrero. Y justamente Jean-Noël Barrot ha declarado hoy que Groenlandia no quiere ni ser poseída, ni gobernada, ni negada, ni integrada a los Estados Unidos. Insistió nuevamente en que Groenlandia no está a la venta. Y es entonces una señal política, dice él, pero también una voluntad de estar más presente incluso en temas científicos. Además, dice Jean-Noël Barrot que Groenlandia ya eligió pertenecer a Dinamarca, a la OTAN y también, recordemos, es un miembro de ultramar de la Unión Europea. Incluso él dice que el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos atacara a un socio de la OTAN como es Groenlandia no tiene sentido, que eso también ataca los intereses de los Estados Unidos. Y lo que decía yo también, que esto ocurre además en momentos en que los responsables de Relaciones Exteriores de Groenlandia y también de Dinamarca se reúnen en la Casa Blanca con el vicepresidente de los Estados Unidos. Recordemos que estos países, tanto Dinamarca como este territorio asociado a Groenlandia, querían reunirse con Marco Rubio, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, pero finalmente será con el vicepresidente de los Estados Unidos, que ya conocemos, tiene un estilo bastante directo. Erika, por otra parte, hoy se estrenan las tarifas más costosas para extranjeros extracomunitarios que quieran visitar sitios culturales en Francia como museos. ¿De qué se trata? Sí, efectivamente. Bueno, el principal de ellos es el Museo del Louvre. Hasta ahora la entrada para todas las personas costaba 22 euros, pues a partir de hoy para los extracomunitarios costará 32 euros. Es un 45% de aumento del precio, Elena, pero no solamente. Por ejemplo, el castillo de Chambord o Palacio de Chambord costará 31 euros, eso es 10 euros más de lo que cuesta actualmente, eso es en el País de la Loire, en la Loira. También están el Palacio de Versalles, que costará 3 euros más, y otras atracciones como la Conserjería o la Sainte-Chapelle e incluso la Ópera de París. Esto es una medida única en Europa. En realidad, en los otros países, por ejemplo, el British Museum en Londres es gratis para turistas, para todo el mundo. En el Rijksmuseum de Ámsterdam, en los Países Bajos, y también el Museo del Prado en España cuesta lo mismo para turistas como para locales, e incluso hay otras partes como la Acrópolis o el Coliseo en Roma que son más baratos para los menores de 25 años comunitarios. En fin, es una medida bastante excepcional en Europa, y para qué decirlo en Estados Unidos. El Met en Estados Unidos, por ejemplo, cada uno fija su precio. Pues aquí lo había dicho el presidente Emmanuel Macron cuando hace un año presentó ese museo de renovación del Louvre, ese renacimiento que incluye una sala exclusiva para la Mona Lisa y también un nuevo acceso para el museo más visitado del mundo. Él había dicho que era necesario reunir dinero y que para eso se iba a subir la tarifa de la entrada para los extracomunitarios. Son 20 a 30 millones de euros más que espera recuperar el museo, que recordemos está además en la polémica por el famoso
sospechoso robo y por las débiles medidas de seguridad con las que cuenta, además de lo viejo que está el edificio. Bueno, esto la ministra de Cultura decía, los franceses no tienen por qué pagar todo, decía ella, pero es una frase que en realidad no es recibida de manera unánime por los franceses. Por ejemplo, los trabajadores del Louvre, que recordemos a fin de año e incluso este lunes estaban en huelga, están en contra en el manifiesto con las demandas que ponen, piden que no se aumente esta tarifa porque ellos consideran que atenta contra el universalismo del Museo del Louvre y también con los valores republicanos franceses. Lo mismo, el sindicato CFDT del Museo del Louvre decía que esta medida es filosóficamente, socialmente, humanamente chocante. Así que no todo el mundo aquí en Francia está de acuerdo con esta subida del precio. Hay que decir que en todo caso la Unión de Museos ha apoyado esta medida, pues considera, es una organización internacional, considera que para los museos es cada vez más difícil conjugar ese universalismo de la cultura, pero también lo que significa el costo que tiene mantener una institución como el Museo del Louvre u otros museos importantes del mundo y que de alguna parte tienen que sacar los recursos. Claro que sí, muchísimas gracias por la información desde París, Erika Olavarría. Vamos con Enfoco. Dinamarca ha sido durante años un referente digital, servicios públicos en línea, identificación electrónica y tabletas en las aulas desde 2011. Pero ahora las autoridades están dando un giro en educación y también en políticas tras conocerse datos sobre salud mental y rendimiento escolar infantil. El país vive un regreso a lo analógico, móviles prohibidos en escuelas y actividades extraescolares, vuelta al aprendizaje predigital y una prohibición de redes sociales para menores de 15 años. ¿Por qué? Esta es la historia. Cada mañana el ritual es el mismo. En esta escuela de Copenhague, los niños empiezan el día dejando sus teléfonos en una caja cerrada con llave. Desde el inicio del año escolar, esta es la norma en toda Dinamarca. Nada de teléfonos móviles o tabletas durante el horario de clases. Y aquí, otro cambio visible está ocurriendo. Después de una década de aprendizaje totalmente digital, los libros de texto físicos están regresando. El papel vuelve. El mayor problema es que cuando eliminamos los libros y pasamos a las pantallas, empezamos a notar que muchos niños tenían dificultades para concentrarse. Y es demasiado fácil deslizarse hacia otra aplicación y lanzar un videojuego, por ejemplo, durante la clase. Aquí, las computadoras ahora se usan con moderación y siempre bajo supervisión. Creo que así está bien. Crea un buen equilibrio entre las dos cosas. Realmente agradezco no pasar tanto tiempo frente a las pantallas. Me encanta escribir y leer. Un giro de 180 grados para un país que alguna vez fue visto como pionero digital, provocado por datos alarmantes. Los adolescentes de 13 a 18 años pasan un promedio de 5 horas y media al día en sus teléfonos y su salud mental ha empeorado, según la Comisión del Bienestar Infantil. Las recomendaciones de la exmiembro de la comisión, Christine Randlund, están en el centro de la nueva sobriedad digital de Dinamarca. Cuando pasas tanto tiempo en redes sociales, como lo hacen muchos jóvenes en Dinamarca, eso afecta a los factores protectores en sus vidas. Así que creo que se trata de un enfoque doble, reducir los riesgos, pero también fomentar los encuentros en la vida real. Como resultado, los teléfonos están prohibidos no solo en las escuelas, sino también en centros juveniles y clubes deportivos. En este club de atletismo, usar el móvil está prohibido, incluso durante las competiciones. Es un descanso bienvenido. No estás accidentalmente en el teléfono durante el entrenamiento, porque a veces lo tomas para revisar algo y de pronto han pasado 10 minutos, tiempo que podrías haber usado entrenando. Mayla Walmot ya aplicaba esta regla antes de que se extendiera. Para ella era algo evidente. Cuando un móvil entra en la sala, ocurren dos cosas. Primero, la energía baja de inmediato, y eso es realmente perjudicial para un buen ambiente de entrenamiento. Y segundo, algunas personas acaban sintiéndose excluidas, lo cual es terrible para la dinámica del grupo. En un país que se enorgullece de ser uno de los más felices del mundo, los efectos del todo pantallas todo el tiempo han provocado un despertar colectivo. Cada año la asociación Headspace apoya a más de 11.000 jóvenes y trabaja de cerca con asesoras juveniles como Sophie. Ella misma ha limitado su tiempo de pantalla a 1 hora diaria.
y observa cambios en su entorno. Entre mis amigos, muchos han eliminado sus cuentas de redes sociales o se han puesto límites estrictos, horas, incluso minutos que se permiten cada día. Y creo que eso se debe realmente a la creciente conciencia sobre este tema. Desde hace 2 años, la asociación también organiza un Día Nacional sin teléfonos para animar a los adultos a dar ejemplo. Este año participó el 10% de la población y una cuarta parte de los daneses afirma haber cambiado su comportamiento. Creo que tenemos una enorme responsabilidad como padres y adultos. Realmente necesitamos apagar nuestros teléfonos, cerrar las pantallas y salir afuera para hablar entre nosotros, pero también con los jóvenes. Reducir el tiempo frente a pantallas y pronto posiblemente restringir el acceso a las redes sociales por completo. Una iniciativa ciudadana liderada por el experto en salud digital Imran Rashid ha reunido más de 50.000 firmas pidiendo prohibir TikTok, Instagram y Snapchat para menores de 15 años. El Parlamento votará a principios del próximo año, pero él dice que ya se alcanzó un punto de no retorno. Espero que la generación que está empezando ahora la escuela, los que están al comienzo de su educación, crezca en mejores condiciones que la actual, porque esta generación básicamente fue absorbida por el mundo digital. Y sus padres, mi generación, no sabíamos qué hacer, no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero cuando ellos crezcan sabrán que ahora sabemos más. Después de haber apostado todo por las pantallas, Dinamarca vuelve a lo esencial en sus patios escolares. Un cambio de paradigma que podría inspirar a otros. El Parlamento Europeo ahora respalda una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años en toda la Unión Europea. Momento de una pausa, en breve más información aquí en France 24. France 24 crece en el mundo digital. Lo esencial para que no se pierda nada, minuto a minuto, para seguir la actualidad internacional en tiempo real. Las noticias cada 5, 10, 15 minutos. France 24, la información empieza aquí. Satisfacción, alegría para todos nuestros familiares que están detenidos, todos los que estamos acá afuera esperándolo. De verdad que fue una emoción y todavía la sentimos, que bueno, no paramos de llorar de tanta emoción y tanta alegría. No aguantaba la angustia de estar en la casa. Me vine para estar aquí, para ver a mi hijo después de un año, abrazarlo y compartir con él todo esto que tengo aquí en mi corazón. De consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo. Enrique Márquez. Me parece sumamente importante que todos los familiares de los presos políticos estemos apostados a las afueras de los penales, que de alguna manera u otra ellos deben darnos una respuesta. Es importante que nos hagamos visibles para que, como lo dije anteriormente, podamos tener una respuesta concreta de esas liberaciones.